Saludos a todos, buenas tardes a todos. Cinetrip, episodio 44. Hoy nos acompaña Carla Cañarte, directora y guionista, una invitada como cada semana, y hablaremos de la actualidad del cine local e internacional. Gracias a la audiencia por seguirnos una vez más este sábado. Comenzamos ahora con Cinetrip. Interview. Carla Cañarte es directora y guionista graduada de la Facultad de Arte del ESPOL en Diseño y Comunicación Audiovisual con una licenciatura en Diseño Gráfico y Producción Audiovisual. También pasó por una maestría universitaria en Creación de Guiones Audiovisuales en la Universidad Internacional de Rioja en España. Dirigió el cortometraje de ficción Qué amable es el himno en salir en el año 2011, ganador del premio a Mejor Dirección y Mejor Efecto Sonoro en el Festival Puerto Audiovisual organizado por el ESPOL. Realizó Matriz, un cortometraje experimental en el año 2012 y también 5 mililitros en el año 2013, ganadores de varios premios en el Festival Adrenalina Audiovisual de la Universidad Santa María. Hizo la producción de los cortos Tráeme tu amor en el 2014 y UFO en el 2017 de género ciencia ficción. Se ha destacado como asistente de dirección en las películas La Descorrupción en el 2015, dirigida por Emilia García, que hemos tenido hace poco en este programa, y en el largometraje Instantánea en el año 2016. También se destacó como directora de arte en proyectos como el del videoclip de la banda Los Brigantes y sus temas Air Doll, entre otros temas y videoclips. Carla es fundadora de Cacique Producciones, productora audiovisual independiente en crecimiento. Y le damos bienvenida el día de hoy a nuestro programa para conversar durante una hora. Carla, bienvenida a Cinetrip. ¿Cómo estás? Hola Maxim, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que para mí es un gusto estar aquí y más que todo hablar de lo que me apasiona, que es de cine. Y nada, estoy súper feliz. Muchas gracias. Gracias por acompañarme el día de hoy. Bueno, hace un tiempo que también quería realizar una entrevista contigo. Nos conocimos hace un par de años. Tenía una curiosidad porque te he podido ver en diferentes oficios, también a través de personas que conocemos en común, con quien has podido trabajar. Primero que todo, quisiera saber un poco acerca de tus inicios, cómo nace tu pasión hacia el audiovisual y quizás específicamente más hacia el cine. Cuéntanos un poco de cómo llegó esta pasión a tu vida. La verdad es que yo nunca me imaginé, por lo menos en la parte, cuando estaba en el colegio o en la adolescencia, antes de estudiar, nunca me imaginé que iba a estudiar cine o algo relacionado con la comunicación audiovisual. Fue a raíz de que mi papá me insistía diciéndome o preguntándome, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? Entonces, en días de reflexión, yo tenía mucha costumbre desde pequeña de ver películas con mi papá. Con él dentro de mi familia es con quien he visto más películas cuando vivía con mis padres. Así que dije, ¿por qué no estudiar algo que vaya relacionado con esto? Me encantaría poder hacer esto, me encantaría poder contar historias de cierta forma, producir videos. Entonces así comenzó mi búsqueda en meterme a esta industria y así también llegué al ESPOL a estudiar comunicación audiovisual. Ok, y al empezar a estudiar eso, ¿tú tenías en cabeza algún rol definido? Quizás, ya que estás trabajando como directora, como guionista, ¿pensabas en eso o era más llevado quizás en la parte actuación, otras áreas quizás relacionadas a la producción audiovisual? No, siempre fue estar tras la cámara. Nunca fue ser la actriz o el talento, sino producir, dirigir y escribir historias para generar esos contenidos. Siempre fue con ese ideal. A mí me encanta escribir. Yo escribía canciones en el colegio, porque en el colegio cantaba. Entonces, escribía canciones, escribía mini cuentos. Entonces, poco a poco, de estos pequeños aspectos de mi vida, pude deducir de que realmente eso es lo que quería vivir, eso es lo que quería hacer, eso es lo que quería estudiar. Y te hablaba de la actuación porque también al mirar un poco el material que has hecho, he visto que también actúas dentro de tus cortos en algunos proyectos. ¿Es por necesidad, por evitar de quizás pasar por diferentes procesos de actuación cuando ya es un proyecto quizás un poco más pequeño que una gran producción, digamos? ¿Y cuál es tu atracción también hacia la dirección, el guión, la necesidad de hablar, de contar una historia, o es algo quizás un poco más técnico en este caso?
De la primera cosa que es sobre por qué aparezco en mis videos o en la mayoría Ajá. de ellos, por lo menos en los últimos años he estado produciendo varios videoclips y en todos salgo, así sale mi Ujú. dedo o mi pie, pero salgo. Al principio sí fue una necesidad. El primer video, los primeros videos como directora de arte, sí fue una necesidad que se generó a medida de alguna escena en particular que se necesitaba tener personas dentro de la escena. Pero poco a poco para mí fue como un gusto el hecho de que esto se repita, de que sea algo que se repita en cada video que Como, sale. como un guiño de ojo, Entonces, ¿no? ajá. De cierta forma, sí. Entonces, sí, entonces fue como, ok, aquí también voy a salir, ya, así. Ok. Y lo otro que me preguntaste eh, tiene que ver mucho la parte de escritura de guión. Yo me enfoco en la parte técnica, pero también en la parte funcional de la historia. No sé cómo podría explicarlo mejor, pero por ejemplo, hablando de nuestro cine, del cine nacional, Ajá. hay una evolución muy grande dentro de la estética del cine. Ujú. Uno puede saber el cambio brutal para mejor que hoy en día hay en las producciones cinematográficas nacionales Ujú. de lo que hace 10 años o tal vez hace 15 años veías. Ujú. Entonces, sí, sí hay una gran evolución. De hecho, ya hace 10 años ya se veía esa evolución en calidad visual. Sin embargo, siento que ya han pasado 15 o 20 años desde que tú puedes percibir esta evolución en la estética visual, pero aún hay necesidades por mejorar en la parte de la trama, Ujú. en lo que cuentas, en la historia, en que realmente el guión esté narrado de cierta forma o de cierta estructura en la que realmente pueda tener a una audiencia expectante Ujú. durante una hora o más. Y eso hoy en día tal vez sí pasa en algunas películas, pero en su mayoría aún no logra pasar. Entonces, para mí siento que aún es una frustración y un deseo al mismo tiempo, que sé que algún día va a llegar, el hecho de poder hacer una película Ok. y poder hacer varias también a futuro. Eh, y creo que sí es posible narrar una historia sencilla, sin muchos recursos, sin muchos elementos que tal vez sean costosos, pero hay que meterle mucha cabeza y mucha creatividad a ese guión. Y esa capacidad de crear una historia capaz de cautivar y que sea recursiva de contar, aún creo que no hemos llegado a ese punto. Es Ujú. bastante interesante lo que me dices porque justo va acompañando la pregunta que yo tenía después y también la curiosidad por la cual te quería entrevistar, porque al conocernos me acuerdo que fue por medio de una reunión donde estábamos varias personas y había una persona que no voy a nombrar, pero que estaba como contando su proyecto y diste una opinión ese día. Me acuerdo que tenía que ver justamente con el punto crítico de cómo un proyecto debe venderse y había como un ojo crítico más que todo sobre la forma de presentar el proyecto. Entonces, por eso que me pareció interesante y al mismo tiempo la pregunta siguiente iba por este lado. ¿Cuál debería ser el proceso según tú para llegar a intentar salir en la pantalla grande? Es decir, como hacer un proyecto ya más grande. Estamos de acuerdo por decir que del cortometraje básico que tú puedes hacer con pocas herramientas, que yo me identifico con eso porque también ha sido mi caso, al llegar al punto de querer hacer una gran película y la presión de decir, bueno, no puedo fallar tanto porque es como mi entrada en esta industria y quiero realmente tener un guión bien puesto, quiero tener buena actuación, quiero tener buena producción, quiero asegurarme de todo. ¿Cuál cree que sería el proceso correcto en este caso? Antes de decir cuál creo que podría ser, a mi opinión personal, el Ujú. proceso correcto a seguir, eh, creo que hay que tener en cuenta de que muchos de nosotros, y me incluyo, tenemos muchas influencias del cine norteamericano, Claro. con lo que crecimos, lo que vimos de pequeños en la pantalla. Y, y a veces cuando uno se lanza a hacer una película, tal vez sin muchas fuentes o sin muchas inspiraciones, no solamente de Hollywood o de Norteamérica, sino global, puede caer en este error
de creer que puede hacer algo como Hollywood Ujú. con pocos recursos acá. Eh, y comienza a escribir un guión sin primero analizar ese punto. Ok, primera escena, explota un carro en la gasolinera. Claro. Desde ahí ya, Desde ahí, solo esta escena sería como el presupuesto de una película a veces aquí. desde ahí ya hay un punto muy grande que considerar en donde va a involucrar un montón de aspectos y detalles para que esa escena en particular realmente quede bien. Ujú. Entonces, se puede analizar o contar ese tipo de situaciones de diferentes formas. Puedes poner la pantalla en negro, puedes solamente involucrar el rostro de un actor y donde se escuche de forma estruendosa el ruido de la explosión. Entonces Ujú. ahí ya te ahorraste la escena de la explosión, pero tienes que ser creativo en el momento de montar el efecto sonoro en esa escena. Ujú. Entonces yo siento que el proceso creativo, hablando ya en este punto como que esta parte de nuestras influencias, de lo que podemos, lo que pensamos que podemos hacer y tal vez cuando lo hacemos nos damos cuenta de que no está bien, no fue la manera correcta de proceder tal escena, es el momento en el que tienes que sentarte a saber qué vas a escribir y plantearte desde ya, en el momento que escribes, qué producción posible podrías tener para ese guión. No al revés, no escribir un montón de cosas para luego ver cómo lo soluciona, sino dar un paso adelante, anticipar esa situación que sabes que es posible en este país que pueda suceder, que no tengas muchos recursos para poder lograr lo que quieres lograr. Entonces, analizando este punto real que la industria nacional vive, Ujú. eh, empezar a escribir, ok, voy a usar solo 2 locaciones, voy a usar solo 4, máximo 4 personajes, voy a narrar una historia en donde involucre temas mucho más íntimos, un secreto familiar, Ujú. algo con lo que tú puedas jugar de forma creativa en el transcurso de esta película, pero sin ponerte a ti como eh, en un momento tan crítico en el que te des cuenta de que no vas a poder lograr lo que está escrito en ese guión. Entonces, sí, primero hay que pensar en la producción y luego en el guión. Yo siento que aquí en esta industria nacional es así. Se debe de pensar en función a la producción y luego en función creativa y plasmarlo en el guión. Claro, es interesante porque es verdad que, bueno, estamos en la era también del tú puedes. Entonces, a veces la gente quizás no se pone esto como reflexión, quizás por decir, no, es que no me quiero poner límites. Pero obviamente en el guión hay una realidad también de acuerdo a los recursos eventuales que vas a tener, sabiendo cuáles son los presupuestos acá y comparado a un presupuesto en una película norteamericana, así sea la más básica. Entonces, obviamente, yo pienso que es como una buena forma de pensar. No obviamente limitar de lo todo el guión, pero tener como un poco Ajá. más de perspectiva real sobre lo que vas a escribir. Te iba a hablar de la firma también en tus producciones, porque tú hablabas de influencias. Al observar un poco tu trabajo, me doy cuenta que tiene como, pareciera al menos en 2 o 3 proyectos que tienen como una firma temática al momento de escoger temas en lo que realizas. No sé si hay en ti algo marcado que te define. Y cuando hablo de firma, lo hablo tanto en la parte técnica, que sería la manera de filmar, los planos que utilizas, pero también en las historias que quieres contar. ¿Tú tienes algo específico del cual quieres seguir una línea? ¿O también tendrías un poco más de variedad para contar todo tipo de historia, incluso no limitarte a un solo género, sino ver como en diferentes caminos? A mí desde el primer cortometraje que hice, sinceramente creo que hasta hoy en día, que ya ha pasado 10 años Ujú. de haber empezado a trabajar o a hacer productos audiovisuales, yo creo que es un proceso en el que uno sigue creciendo. Yo sinceramente no puedo decir si hoy en día ya tengo un estilo marcado, pero sí tengo temáticas que me gustan hablar. Ujú. O de las cuales me gusta contar y también se ven reflejados en la manera en cómo edito, ya porque yo edito muy rápido. Ujú. Yo edito como que si contara un video musical. Yo consumo muchísima música y Ujú. muchísimos videos musicales. Y aunque no sea precisamente cine, hay videos musicales que son increíblemente producidos, que, que vale
vale rescatarlos y analizarlos. Entonces mi base también tiene mucho que ver con la música y el montaje que se da eh, en la música, en los videos musicales. Ujú. Entonces, desde los primeros cortometrajes, a mí me gusta, creo que una de las firmas, esas que, como la firma que tú hablas, que no es algo tangible, sino que tú lo vas percibiendo. Me gustan los temas de drama, comedia, pero si es comedia, que sean un poco irónicas. ¿Comedia Eh, negra de dra pronto? ¿Mandé? ¿Comedia negra de pronto? Sí, no, no tan negra tal vez, no suelo poner cosas tan crueles a veces, Ok. pero sí me gusta jugar mucho con la ironía en función a alguna situación específica en la sociedad. Por ejemplo, mi primer cortometraje fue totalmente comedia, pero Ujú. fue una comedia irónica, en crítica a muchos programas basura que Ajá. existen en La la televisión. televisión Ujú. nacional. Claro. Eh, y hay una anécdota muy chistosa con ese cortometraje, porque ese cortometraje estuvo en 3 festivales Ok. en ese año. Bueno, estuve en 2 y en uno intenté estar. Estuve en la selección, en la primera selección y luego me llamaron a decirme que ya no pasaba la segunda selección Ok. porque mi producto estaba considerado como un Of- producto ofensivo. No voy a decir cuál es el festival, pero el festival era local, ok. Guayaquil, Ujú. y lo organizaba la municipalidad en ese entonces. Claro. Sí, sí, Y hay no algo lo que ver. pusieron porque era considerado un material ofensivo. Y yo dije, wow, o sea, no estoy ofendiendo a nadie realmente ahí. Claro, aparte que el Eh, mensaje no era explícitamente para los canales, digamos, de acá. O sea, no había algo ajá, directo, pero me imagino que si lo toman así es también por algo. O sea, y hay una identificación en algo también. sí, entonces me pareció un poco gracioso, pero al mismo tiempo también me pareció chévere, o sea, un toque sin, me sentí como importante, porque dije, ok, o sea, tal vez realmente sí, sí generó una crítica ante Claro. algo que existe, y por Sí. eso ellos prefieren no mostrarlo. Ujú. Sí, sí, yo comparto eso. De hecho, lo veo así también. O sea, algo que genera crítica, que genera reacción automáticamente es porque el tema tiene que ver con la realidad. Si no, estamos hablando de ficción pura. Pero, o sea, al menos yo no veo como que fue un mensaje directo. Y de hecho a mí me pareció súper interesante porque estoy bastante de acuerdo con esta idea del consumismo masivo que ahorita estamos encontrando un poco de todo en contenido. Y no solo acá, te cuento, porque en Europa, que solía ser como canales de debates filosóficos, programas sobre libros, etcétera, ya no existen. Ahorita es todo tipo telerrealidad y todo que se mete en la vida del otro. Entonces, esta temática me parece una súper importante. ¿Tú estarías interesada desarrollar un poco más la idea a manera de una producción ya como para la pantalla grande? No lo he pensado, pero me encantaría, Ujú. porque hay una película que se llama Dios bendiga a América, Oh, God sí. Bless America. Ujú. No sé si la has visto, pero si aquí los que me estén escuchando, véanla, de Ujú. verdad es buena en el sentido de que critica ciertos aspectos de la sociedad que no, en vez de darnos valores, nos desvaloran. Claro. Entonces el protagonista es alguien que se cansa de estas situaciones, de vivir todos los días viendo diferentes aspectos que le parecen incorrectos y desmoralizados. Eh, no quiero espolear, Ya. pero al fin y al caso, este personaje eh, con sus propias manos trata de solucionar esos problemas. Y es como una solución fuerte y radical, drástica, que obvio uno se pone a pensar, uno no lo haría en la vida real, pero me parece muy, muy válido jugar con esa frustración que tal vez muchas personas puedan tener con el mundo que tenemos eh, y no poder hacer algo como eso. ¿Ya? Ujú. Eh, no sé, eso. Es una crítica ante muchos aspectos sociales. Ahora, justamente tú tienes como la tendencia también a ir hacia los mensajes, ¿no? Que tienen que ver con algo societal también. ¿Tú crees que podrías estar
interesada en manejar un tipo de cineficción pura, es decir, por ejemplo, hablamos de una película de ciencia ficción que no tiene que ver con algo de realidad, ¿algo así te podría interesar o también o estás mucho más atraída más bien hacia el cine que tiene que ver con algún mensaje relacionado a temas que están sucediendo o han sucedido en el pasado? Yo creo que todas las películas, todas, así sea la de ciencia ficción, todas, absolutamente todos los géneros, Ujú, eh, tienen un mensaje, hablan de algo en particular, ya sea de amor, de amistad, de la fuerza, del esfuerzo, de, de cumple tus sueños, no ujú, sé, hablan de un montón de situaciones. Cada película tiene su mensaje oculto eh, en base a la historia o a lo que pasa al protagonista en cada película. ujú. Pero siendo como muy puntuales tanto en el género, más no en el mensaje, sino en el género, eh, yo sí estaría dispuesta a hacer algo de ciencia ficción, pero al mismo tiempo, una cosa es la ciencia ficción, que es como lo que se muestra de manera más mm, importante o relevante dentro de la película, pero en el fondo, en la profundidad de la historia, puede haber una historia de drama, Ujú, puede haber una historia de comedia, puedes jugar con mensajes irónicos o de crítica social o de protesta, ujú. pero solo que está decorada con un manejo de ficción, puede ser ciencia ficción, con atributos como el vestuario, como la escenografía, como la forma de producción, cómo se ve el personaje, en qué mundo se encuentran, en qué locación se encuentran. Con todo ese tipo de atributos puede jugar el género de la película. Sin embargo, lo que estás contando sigue siendo una historia. Ujú, Eh, Había una idea que teníamos, incluso con mi amigo, tenemos un amigo en común, Manuel, ujú. eh, que era sobre una chica que necesitaba viajar en el tiempo, Ok. ¿ya? Y ella creaba una máquina chiquitita, ¿ya? Es una historia que tenemos en un guión. Ella creaba esta máquina pequeñita, pero era como que cuando la aprendías generaba un nivel X de energía en donde se hacía un aura gigante, y en ese aura gigante, como tipo holograma, Ajá. es donde ella se introducía para poder viajar en el tiempo. Ok. Sin embargo, este guión no está terminado, pero ella necesitaba viajar en el tiempo para poder solucionar un problema que tuvo en el pasado, que es Ok. lo que a ella es como que el dolor que ella sentía. Entonces necesitaba aliviar ese dolor. Entonces ahí hay una historia de drama personal. Ujú, Sin embargo, los atributos físicos o los ujú. recursos que atribuyen a la parte visual es ciencia ficción. Claro. Eh, eh, entonces, como que jugar con ese tipo de detalles eh, me parece súper interesante porque puedes contar una historia fuerte con emociones fuertes para alguien o con temas muy relevantes como la muerte de alguien o un accidente, la pérdida de un hijo, pero en este caso también se le atribuye ese tipo de elementos físicos que hacen que tal vez tenga una energía diferente y no estás viendo una película de drama y nada más, sino que también es el esfuerzo de la chica por crear esta máquina. Claro, y es justamente por eso que iba la pregunta, porque yo también comparto el hecho de que se puede contar una historia incluso de drama, ¿no? Una relación incluso que sea entre madre e hija, madre e hijo, y a través de una historia que puede ser ciencia ficción, drama, comedia, hay tantas herramientas y lo he visto en varios géneros. Aún más durante la cuarentena porque tuve bastante tiempo para ver películas, entonces obviamente ahí sí pude darme más cuenta de este tipo de historia, que quizás no, nos relaciona unos con la historia por nuestro propio pasado, pero relacionado a género que uno no se espera específicamente. Me parece incluso la idea que contaste bastante interesante. Espero que se pueda lograr en algún momento. Sería interesante aquí hacer un tipo de producción así. Carla, vamos a marcar una pausa, pequeña pausa comercial y regresamos después de unos minutos. Vamos a hablar de la dirección de arte. Regresamos por más de Cinetrip. Debate. La
La dirección de arte en cine o la dirección artística tiene que ver con la escenografía o con el estilo visual de una película. De hecho, hace unos años en España al director de arte se le llamaba escenógrafo, pero su trabajo no tiene que ver solo con la escenografía. Cualquier objeto o mobiliario que aparezca en plano será supervisado por el director artístico. Por lo tanto, trabaja conjuntamente con el director de fotografía para seguir una misma línea en cuanto a colores y también deberá tener comunicación con los jefes de vestuario y maquillaje por la misma razón. Hoy día nos acompaña Carla Cañarte, nuestra invitada, y hablamos con ella en la primera parte de dirección y guión. Pero también Carla se ha dedicado en el oficio de dirección de arte. Carla, te tengo una primera pregunta acerca de eso. ¿Cuál es la necesidad de un director de arte? Si lo hacemos de forma un poco más vulgar, ¿de qué sirve un director de arte? ¿De qué sirve? Sirve de mucho. El director de arte es el apoyo visual que necesita tu película o tu cortometraje o lo que sea que vayas a realizar para realmente expresar el sentimiento o lo que está plasmado en el guión. Porque no solamente se plasma en función a cómo actúa un actor o una actriz, sino también a qué elementos hay a su alrededor, qué luz acompaña tal escena. Es diferente ver a alguien llorando en el día y es diferente ver a alguien llorando en la noche. Es lo mismo con la dirección de arte. Va a ser muy distinto ver a alguien, a un protagonista en una escenografía o en un lugar donde todas las paredes sean oscuras o grises, cafeses, y él también esté vestido con colores oscuros. De ahí ya estás contando cómo es tu personaje. Desde ahí ya puedes percibir una idea tal vez aterrizada a lo que va a contar esa escena. En vez de que tú ves a ese mismo personaje en el mismo lugar, pero con paredes de diferentes colores o colores cálidos como el amarillo, naranja, incluso blanco. Él está vestido con colores muy vivos como rojo, naranja, amarillo, azules. Desde ahí ya tú ves que la personalidad de esa persona puede atribuirse sentimientos positivos, que es alegre, que es extrovertido, que es un poco extravagante, tal vez. Tú puedes deducir muchísimas cosas que van a complementar la idea general de lo que cuenta una película. Claro, de hecho te lo ponía a la manera vulgar un poco porque yo he visto que algunos a veces quizás no comprenden mucho qué tiene que ver la dirección de arte en una película. Por ejemplo, yo al iniciar mi primer corto no entendía bien la función de la dirección de arte, por ser honesto. No le veía tanta importancia al inicio porque cuando tú comienzas, tú quieres hacer un corto y punto. Tú dices, no, quiero grabar y quiero hacer algo chévere y te olvidas un poquito los detalles importantes. Entonces, quizás en un corto de inmediato, cuando tú recién comienzas, no te hace tanto problema, pero a la larga tú te vas dando cuenta de la necesidad. Ahora, lo digo también porque existen películas donde uno casi al ojo del público, al menos, el que no conoce tanto, no se va a dar cuenta mucho de esos detalles. Pero hay dirección de arte que saltan a los ojos. Es decir, hay de esos directores que maneja la pared casi que igual que la camisa que el personaje, por ejemplo. Entonces, como que hay una forma de jugar entre colores de una pared, colores del personaje y jugar todo eso dentro de la fotografía, la colorización, etc. ¿Hasta qué punto crees que el arte debe como influenciar la historia? Fuera de las características, obviamente, que sobresalen del personaje. Como tú dices, el color puede manifestar un poco la personalidad del personaje. Pero ¿hasta qué punto crees que esto influencia dentro de la historia? Creo que los puntos en los que puede influenciar la dirección de arte a una historia son un poco relativos, porque hay películas, como tú mencionabas, que tienen una producción de arte bastante notable y otras que simplemente tal vez son narradas desde una calle y la calle ya está construida. Claro. Sin embargo, la dirección de arte en función a esa calle está ahí, pero fue escogida por el director. En el momento en el que un ojo pone detalle a un lugar que ya existe, donde no tenga que trabajar, ahí está jugando la manera creativa de poder ahorrarse recursos, pero también, sin darse cuenta,
está escogiendo un lugar porque para su historia aporta. Ujú. Y eso ya es una base de la dirección de arte que necesitas. No puedes montar o poner a a tu elemento o a tu personaje en cualquier esquina, Mm. sino que tiene que ser tal esquina, porque tiene estos detalles, porque me gusta cómo se ve la cafetería de la esquina, porque me gusta cómo se ve ese poste, porque se ve sucia, porque se ve Mm. limpia. ¿Ya? Todos esos aspectos atribuyen a la comunicación de esa escena en particular o del video en particular. Entonces, mucha gente a veces cuando ve una película y no se da cuenta, porque es verdad, la gente no se da cuenta que dentro de una escena en particular hay muchísimos detalles a considerar. Ujú. Eh, Solamente un ojo crítico, alguien que ha trabajado en el medio puede notar exactamente cuáles fueron los elementos que se pusieron en ese lugar. Claro. O si es una calle que existe, ¿ya? Y por qué fue escogida. Sin embargo, en el ojo humano hay una percepción de la comunicación. Y aunque no exactamente entendamos cuál es la función de un director de arte o de la dirección de arte dentro de un proyecto, a la audiencia sí le llega un mensaje claro cuando veo una escena en particular, así sea una esquina sucia o una esquina limpia. No es algo que tú te das cuenta con certeza, ah, aquí hay dirección de Ujú, arte. ujú. Sin embargo, es una comunicación que llega al cerebro de una Influye forma indirectamente. indirectamente. Ujú. Ajá. Claro, Pero para el ojo del director sí hubo una función que le dijo a él, ok, esta esquina no voy a gastarme ni un centavo, pero esta esquina me funciona. claro. Ahí ya hay una base de dirección de arte. Que de hecho, claro, el que es parte de la producción se va a dar cuenta y va a admirar mucho más la escena desde una perspectiva artística, ¿no? Pero es verdad, yo pienso que la dirección de arte tiene que ver con la influencia directa o el subliminal en el cerebro del público. ¿Qué importancia, sin embargo, tiene el director de arte durante la preproducción y durante el rodaje? Esos son dos procesos también distintos. El Sí. antes y el durante, porque igual el director o directora de arte tiene que estar presente en todos estos procesos. ¿Cuáles serían las diferentes influencias ahí? Tanto el antes y el durante la producción. En la producción, en el trabajo de la preproducción para un director de arte es fundamental leer el guión. No mucha gente dentro de un crew o de un equipo lee el guión, Ujú. pero el director de arte tiene que leer el guión. A pesar de que trabaja con elementos y con atributos físicos, es como mucha gente pensaría, no, pero ¿para qué voy a leer el guión? Solamente dime de qué se trata y yo lo pongo. Y no exactamente es eso. Más que todo para cine o para ficción, no para publicidad, ¿no? Hablando de cine en particular, la dirección de arte o el director de arte tiene que estar al día con el guión, con las modificaciones, tiene que saber cuántos personajes hay y cómo son, Ujú. porque cada escenario para cada ese personaje va a ser diferente. Eh, y su vestuario también va a ser diferente. Tiene que saber conversar con el director y entender qué es lo que él quiere expresar en su película, qué mensaje quiere dar, cómo él lo ve con colores cálidos, lo ve con colores fríos. Ujú. Las escenas son en el día, son en la noche. Luego de que uno tiene ya toda esta información de parte del guionista y del director, tiene que conversarlas y aterrizarlas con el director de fotografía para entender cómo él va a hacer la fotografía, hasta qué nivel puedo yo llegar con mi dirección de arte o puedo ahorrarme ciertos elementos y enfocarme en este espacio o en este espacio o en este otro. Ujú. ¿Qué luz vas a usar? ¿Tu luz va a ser muy marcada o va a ser suave? Dependiendo de eso, yo puedo ver o entender cuáles son los materiales más convenientes a usar en mis elementos. Ujú. Porque no es lo mismo que una luz fuerte te proyecte en un tarro de metal a Ujú. que una luz tenue te proyecte en un tarro de metal. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, todos esos detalles uno tiene que cuidar al momento de desarrollar la propuesta de dirección de arte. Ok, y justamente es interesante porque te voy a nombrar una entrevista que tuve la semana anterior con Tomás Astudillo, que es director de foto, y hablamos un poco de su rol, su influencia hacia el director, que la dirección de arte tiene también hasta cierto punto para poder aconsejar y asesorar, sería también la palabra también al director, aunque Sí, sabemos que el director tiene la palabra final. Tomás me decía que respeta mucho el proceso de la película, trabaja para la película sabiendo que hay un director y eso no le hace problema. Sin embargo, el conocimiento de uno en su oficio, que sea dirección de arte, dirección de foto o incluso
por ejemplo, en tu caso, que conoces también de dirección y de guión, entonces mucho que ver con la historia, ¿hasta qué punto tratas de influenciar sobre un director para que pueda ceder un poco de terreno? El director llega con su idea, pero tú con la dirección de arte tiene también tu idea propia y tiene, me imagino, también tu idea de influenciarle un poco como a observar ciertas cosas. ¿Hasta qué punto tú crees que la directora de arte en este caso puede influir sobre el trabajo del director? Eh, Eso va a depender mucho del director también, pero yo creo que es conveniente y correcto Ujú, decir o expresar tu punto de vista ante algo que tal vez no creas que esté bien planteado. ujú, Si un director te dice, bueno, yo quiero que esta escena sea así, pero, pero en el guión esa escena habla sobre no sé, tal vez un punto muy fuerte, tiene muchas emociones, ¿ya? Es una pelea y es de noche. ajá, Eh, y él no quiere que haya ningún elemento de luz, ¿ya? En esa sala. Entonces, tú puedes aconsejar, ¿por qué no hacemos que esto se vea como un hogar, que se vea como que ellos se quieren, que se vea que hay un background? El director de arte suele pensar en función no solamente al guión, sino suele pensar en función, bueno, ¿dónde viven estas personas? ujú, ¿Cómo es su casa? ¿Cómo es su carro? Cosas que tal vez el director o el guionista no lo pensó, ujú, lo pensó en función del personaje, pero el director de arte tiene que ir más allá. Bueno, esta persona, ¿qué hizo? ¿Cómo es? Ya, entonces, si es así, vamos a ponerle afiches de bandas de rock, vamos a ponerle afiches ujú, de paisajes, ¿no? Son diferentes temáticas que uno tiene que ir elaborando y pensando en función a la escena en particular. En este caso, la influencia de un director de arte ante la idea creativa de un director o de un guionista, sí es recomendable darla y no solamente expresarla verbalmente, sino que cuando a mí me ha tocado asesorar a alguien o decir, pero ¿por qué no hacemos esto de esta manera? Porque se va a ver mejor, eh, eh, porque se va a ver mejor, porque se va a contar mejor la historia, porque se va a percibir mejor el producto, ¿ya? Ese tipo de detalles tú lo puedes expresar, pero al mismo tiempo puedes llevar en tu celular o en tu computadora una referencia de lo que ujú, tú estás argumentando, porque ok, no mucha gente tiene la capacidad de visualizar lo que tú estás visualizando y es importante también entender que existen esas carencias, ya que existen, que no todas las personas van a percibir tu idea de la misma manera. Entonces, uno dice lo que piensa, argumenta por qué lo dice y por qué puedes ser mejor de esta forma, pero mostrando referencias. En el momento que uno muestra referencias, es el momento en el que tú puedes cautivar a esa persona ujú, y puedes convencer a esa persona. Entonces, claro que hay momentos y excepciones en las que simplemente el director quiere algo de tal manera porque lo quiere ujú, y hay que aceptarlo y con mucho respeto hacerlo. Sin embargo, tú ya cumpliste con el hecho de poder asesorar lo que ajá. tú creas conveniente para ese ser. Y Ujú. hablando de, justamente estamos haciendo referencia también al videoclip. eh, ¿Existe una diferencia, por ejemplo, en el mismo oficio todavía, dirección de arte, existe una diferencia entre preparar una dirección de arte para un videoclip y para una película? Sí, ¿Cuál? para... También depende de la película. Hay películas que están hechas como sacadas de videoclips. Ok. Eh, De hecho, pero sí, hay la moda también de los videoclips. Bueno, regresó porque Michael Jackson lanzó un poco ese concepto en los años 80. Ahorita ya hay ajá, otra vez estas historias que van junto al videoclip. Hay la versión, la short version del videoclip y la versión larga, ajá. que lo hacen como un cortometraje prácticamente. Sí, exactamente. Va a ser dependiendo de la historia. Yo creo que ambos géneros, o por decirlo así, videoclips, tanto videoclips como películas, eh, pueden, pueden trabajar con los mismos recursos, si es que eso eh, atribuye o suma a la narración, a la trama, ¿ya? Va a depender mucho de la idea del director. Yo he visto películas que en cierto punto o ciertas escenas tienen un montaje como de videoclip, Ujú, diferentes encuadres, diferentes colores, diferentes edición de imágenes
en postproducción, hecha solamente para esa escena en particular, porque quisieron expresar tal vez frustración del personaje, alguna locura del personaje, algo que una toma de decisión del personaje o el personaje corriendo en una calle. ¿Ya? Son formas de expresar la misma narrativa, pero a un estilo diferente, un estilo un poco más creativo, más distinto. Sin embargo, el mensaje puede llegar. Pero hablando de forma general, sí hay una diferencia particular que tiene hacer cine y hacer videoclips. Y es que en videoclips tú puedes jugar con, con lo que tú creas conveniente o sea, puedes jugar con un montón de elementos físicos para el videoclip, así sea que no sean reales, pueden ser creados, puede ser una forma extraña que realmente no sepas ni qué es, pero como puede que en el videoclip haya performance del cantante cantando o simplemente una historia de personajes, el hecho de que sea videoclip, que tú estés escuchando una canción y no estés escuchando un diálogo como tal, te hace más enfocarte en la música y en el arte de cómo cuentan la historia de esa música. Claro. Pero no te enfocas tanto en la historia que narra el videoclip como tal, la parte visual, es más sonoro. Entonces, todo el ritmo sonoro también se atribuye con estos atributos físicos, que pueden ser un árbol mal hecho, o un corte de algo, o una persona vestida de una manera muy extravagante, que tal vez no es algo que tú ves en la calle, elementos que no existen en ningún lado, pero que están creados particularmente para una escena en un cuarto, ¿ya? Entonces, esa flexibilidad o esa libertad de poder expresarte de maneras muy distintas es lo que te da el videoclip. Mientras que el cine no quiere decir que sea limitante, pero sí tienes que enfocarte en lo que quieres expresar en tal escena. Claro. Y que cada elemento realmente atribuye a esa expresión o a ese mensaje. Claro, y el factor diálogo y también, bueno, el videoclip es verdad, a veces, me acuerdo de los años 90 y había un sinnúmero de videoclip que veía a las 12 de la noche, 1 de la mañana a veces, y videoclip que parecía que no tenían nada que ver con las mismas letras, de hecho. Entonces yo creo que hay más libertad en este sentido porque como no hay diálogo, puedes crear básicamente una locura visual y sin que haya necesidad de cómo justificar eso. Muy bien, justamente vamos a hablar un poco de influencia para ir hacia el final de este programa. Primero que todo, me gusta saber un poco las influencias de los invitados que tengo cada semana. Me nombraste 3 películas al preparar este programa. Una es Noviembre, de H. Mañas. La otra es Into the Wild, de Sean Penn, del año 2007. Y el clásico Reservoir Dogs de Tarantino del año 92. Más que todo ahorita quisiera hablar un poco de Into the Wild, porque esa película la vi hace tiempo, casi me había olvidado esta historia. Es una historia real y es bajo la dirección incluso del actor Sean Penn. ¿Qué es lo que te atrae en esta película específicamente? Yo soy una persona que, muy aparte de hacer contenido audiovisual, viaja mucho. Okay. Entonces, he ido por varios lugares, he conocido bastantes países desde los 20 años, me dediqué como que en ciertos momentos a irme de viaje, a desaparecerme un rato. Y cuando vi esta película, que fue ya hace unos años, se convirtió en una como que de mi top 10 de las que podría ver muchísimas veces más, porque creo que muy aparte de la influencia en cómo te cuenta la historia, porque es una historia íntima, pero llega a un final muy triste, y todo lo entiendes desde la perspectiva de este personaje, me identifico, llega a mí de manera como identificarme cuando tú sientes esa vulnerabilidad o ese sueño al mismo tiempo, o esa expresión idealista por conocer un montón de lugares y ser libre, que es cuando uno viaja, empieza a viajar solo y a experimentar diferentes culturas, personas, lugares, situaciones. Entonces, eso es lo que más me... Sí, y hay un mensaje sumamente impactante en esta historia, es porque al final esa necesidad de ser rodeado Claro. y el entendimiento que quizás llega tarde, lamentablemente, ya sabemos cómo es el final en este caso, justamente te va a preguntar eso, al momento de contar una historia, ¿cómo uno debe abordar este tipo de tema? Primero porque eso, más que todo, es una historia real, de la vida real,
pero obviamente uno se pregunta al momento de crear una historia si eso no va a influir de mala forma, quizás también, porque algunos yo he visto hablando de esta película idealizan mucho la parte del viaje, pero también hay un final que es terrible para el personaje, quizás porque dentro de las decisiones donde parte de un buen sentimiento, ¿no? El hecho de deshacerse de lo que de la presión social, de lo que la gente te quiere imponer a hacer y este tipo de cosas, pero fuera de esto es como cómo termina el personaje y quizás también sus propios errores en camino. ¿Crees que eso se debe dejar al criterio del público? ¿Crees que el público está educado de la forma suficiente como para analizar eso, hacer un análisis profundo de eso? ¿O crees que es el que quizás relata la historia que debe tener en cuenta estos tipos de puntos? Primero, yo creo que hay una característica muy particular de esta película. Bueno, es de la vida real, está Uh -huh. basada en hechos reales. La otra es que es de una industria de Hollywood, Uh -huh. es de Hollywood. Entonces, tal vez la forma en la que abordaron esta historia dentro de la industria de Hollywood es muy diferente a la que pudo haber sido si algún productor o director europeo la hubiese abordado. Es verdad. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, son dos cines muy distintos y dos formas de contar la misma historia que puede ser muy diferente también. Uh -huh. Acá yo siento que sí es, o sea, mayormente de forma general voy a hablar y también desde mi punto personal, creo que es una película bastante digerible a pesar de su trágico final. Uh -huh. Puede ser que en ciertos momentos tal vez la parte del viaje la idealicen mucho. Okay. Sin embargo, no dejo de lado el hecho de que personas se puedan identificar como yo con algo así. Uh -huh. Más que todo por este sentimiento de valor o sentimiento de positivismo del que tú puedes, de ser libre, Uh -huh. que de una u otra forma todos los tenemos. Claro. Todos tenemos este pequeño nicho de sentimiento de poder hacer lo que queramos. Ajá. Sin embargo, por las responsabilidades y presiones sociales en unas circunstancias, pues hacemos lo que hacemos en nuestra vida diaria. Uh -huh. Esta persona dejó todo eso de lado. Entonces, la forma en la que él termina compensa de manera proporcional todo lo lindo que viste a lo largo de la película. Ajá. ¿Ya? Es una proporción dentro de su narrativa, dentro de su historia. Claro. Porque desde que empieza, él coge valor, ese es su camino y él empieza su viaje. Uh-huh. Luego tú ves todas las cosas lindas, extrañas, amables, personas geniales que encuentran en el camino, pero su filosofía era de que yo puedo estar solo y puedo seguir estando solo y explorando y descubriendo más y más cosas. Pero en el momento en el que llega estos pocos minutos antes de terminar la película, el sentimiento de frustración, de estar solo, de preocupación, de necesidad de tener alguna compañía, de ese momento en el que él realiza esta conclusión y se da cuenta de que estuvo en un error, y termina con la frase dentro del bus que está marcada, es que cada persona necesita tener a alguien para ser feliz, algo así. Son pocos los minutos antes del final. Entonces es proporcional y es justificable, es creíble, porque la filosofía del personaje cambia en ese final. Claro. ¿Ya? Entonces, pero es gracias a todo lo que ocurrió antes. Entonces yo siento que sí se vuelve una estructura correcta para poder entender la historia completa. Ya, tal vez si ese final hubiese sido abierto, no hubiese tenido el mismo impacto. Si no se hubiese contado la muerte de esta persona, o si tal vez hubiesen narrado diferentes situaciones turbias, oscuras, que hayan pasado en el camino, y luego ves este final trágico. Entonces, no tienes como que una compensación equilibrada dentro de las cosas buenas y cosas malas que pueden tener una película. No sé, de hecho me parece una buena análisis, ¿verdad? El cambio al final que es bien marcado en cuanto a lo que quizás tiene como incomprensión al inicio. Carla, para terminar vamos a hacer una parte que se llama el home cine del invitado, y eso es conocer en pocas palabras cuáles son tus referencias, que sean director, actor. Son preguntas, respuestas bastante rápidas. Procedemos con el home cine ahora. Home cine del invitado.
Pregunta-respuesta rápida, Carla, y vamos a ver si no luchas interiormente para contestar esa pregunta. ¿Cuál es tu director favorito o directora? Tengo dos, Greta Gerwig y Gaspar Noé. Oh, Gaspar Noé, ok. ¿Cuál es tu actor favorito? Uf, O actriz. ac- eh, Saoirse Ronan, me encanta cómo. Ah, ya. Sí, no la he visto hace un momento en producción, pero sí, sí, en las pocas películas que la he visto me ha dejado también impactado. ¿Cuál es tu género favorito? Drama. ¿Drama? ¿Superproducción o películas independientes? Eh, Películas independientes. Ok. ¿Cuál es la película actual que recomendarías? Mm, Dios bendiga América. Ok. Justamente lo mencionamos hace un momento. ¿Cuál es la película clásica que recomendarías? Puede ser tu clásica o una clásica en general de todo público, ¿no? Bueno, es mi clásica, pero es una película que tal vez no mucha gente la vaya a conocer. Es francesa, se llama El Hada. La sí, El Hada. La fe. Sí, 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 sí. Y ahora ya me recuerdo. Es comedia irónica. Sí, sí, sí. De hecho tiene ese tono. ¿Cuál es la última película que viste? Mm, ah, An American Crime, Oh, basada en ya. hechos reales. Ok. ¿Películas o series? Películas. Películas. ¿Reconoces este audio? Te voy a poner un audio ahora para ver si reconoces este tema. De Tarantino. ¿Cuál es De la película? Tarantino. ¿Es Reservoir Dogs la misma? ¿Cómo? ¿Qué Es de, película? de Tarantino, pero no me acuerdo de la película. Es de Tarantino. Ajá. Es el primer clásico de Tarantino, Reservoir Dogs. Reservoir Dogs, Ajá. yes. Sí, pero ya conoce la temática, como ya igual ya sabe que es de qué director viene este tipo de tema. Antes de darte la palabra final, Carla, quiero agradecer a nuestra audiencia una vez más por seguirnos cada día sábado. Recordarlos que pueden escucharnos a través de la señal de UCSG Radio 1190M, pero también a través de nuestra página web www.ucsgortv.com. Recuerda que también puedes seguir nuestros estrenos y la actualidad de Cinetrip en @CinetripOficial. Como lo hacemos como con cada invitado, Carla, te doy la palabra final para terminar este programa. Nada, muchísimas gracias. Estoy súper contenta de haber tenido este espacio para hablar de algo que me gusta mucho. Y a la audiencia pues le digo, si están aquí porque les gusta hacer cine, les gusta hacer contenido audiovisual, pues hagan y no dejen de hacer. En algún momento todo eso les va a retribuir para que hagan algo muy, muy, muy grande. Recuerden que la experiencia es el mejor camino del aprendizaje, así que hay que hacer todo consciente y con responsabilidad. Gracias, Carla, y gracias por haber sido mi invitada el día de hoy. Tú sabes que eres bienvenida a este programa nuevamente. Espero que podamos charlar muy pronto. Ya la frustración de este programa es siempre que nos falta tiempo para conversar más sobre más temas, que en cine ya hay tanto que hablar. Y queremos agradecer una vez más a nuestra audiencia, a Lilibet Rodríguez, que está en control como cada día sábado. Y nos damos cita el próximo sábado. Y recuerden que cada miércoles pueden ver nuestra entrevista a través del canal YouTube Cinetrip Oficial. Nos vemos el próximo sábado. Chao. UCSG Radio presentó Cine Trip, un espacio de entretenimiento dedicado al séptimo arte. Conducción: Maxime Payú. Cine Trip, en su dial 1190 AM.